Argos Lopretti. Autor: Alejandro Arone. Ediciones de Magistris. Argos Lopretti se balanceaba, solo, en un rincón de la terraza mirando los movimientos del barrio con la alternancia que su permanente espasmo le permitía. Condenado a la incómoda posición de hijo adoptivo del matrimonio Lopretti, condición que implicaba soportar la factura permanente de nosotros te rescatamos del fango, se sentía una especie de Moisés de Mataderos. Esta situación generaba un odio hacia aquella madre que lo repudió. Pero tal como solía reflexionar, era un odio geográfico, puesto que podía comprender que, acosada por vaya a saber cuáles fantasmas o realidades, concluyera que lo mejor era tirarlo al barro que mantenerlo pegado a su suerte. Entonces el asunto quedaba limitado al lugar. Lo arrojó frente al almacén de los Lopretti con la esperanza de que fueran ellos quienes lo recogieran, contagiando su bonanza, porque el cartel de publicidad de Vino Pángaro lo protegería de la llovizna que caía esa noche. La probabilidad de que la mujer eligiera el cartel para protegerlo de la llovizna lo reconfortaba, marcaba la fuerza de aquel amor en ese momento de decisión terrible. La otra opción indicaba que sus motivaciones habían sido más parecidas al espíritu del matrimonio Sánchez Lopretti, quienes eran lo que se podría definir como una sociedad bien constituida. Los padres de ella cedieron el terreno, el Tano Lopretti levantó el almacén y la prosperidad vino a continuación, junto con el bar anexo que abrieron al poco tiempo. El hijo regalado los libró de los fastidios que a los negocios traen los embarazos. Es más, aumentaron las ventas por aquel inusual gesto humanitario. La asociación vecinal les donó una profusa biblioteca como colaboración y el cura comenzó a frecuentarlos con asiduidad para seguir la evolución del Salvado, dando un apoyo indirecto con su presencia al emprendimiento comercial y, de paso, solicitar ayuda económica para la parroquia, donde siempre hacía falta alguna mejora. Argos supo desde su más tierna infancia que, para subsistir sin ser fagocitado por la máquina comercial, debía ser un equilibrado político. Por ello, continuó con sus espasmódicos movimientos que otrora fuera un problema nervioso más una mirada hueca que ensayaba frente al espejo para mantenerse dentro de los límites que el barrio toleraría. En general tenía poco o ningún trato con otros niños, pequeñas bestezuelas cuyas andanzas de aplastar sapos o embarrarse no coincidían con su agrado. A su tiempo ingresó a la escuela y para evitar cualquier burla y molestia recurría a sus espasmos, los cuales ayudaron a ganarse la indiferencia de sus compañeros. Su disciplina era admirable. Por las tardes, ejercitaba su cuerpo para evitar que la inacción lo deteriorara y en general leía mucho de aquella biblioteca donada por la Asociación de Fomento, que tenía una rica variedad de libros, desde Las Mil y Una Noches, pasando por las obras de Wilde, Ingenieros, Arlt, Toscardi, solo por mencionar algunos. Con el tiempo comprendió que la bondad se debía solo a que aquellos libros eran los desechados, puesto que tenían pocos o ningún dibujo y tampoco eran manuales de escuela. Pero siempre agradeció al destino que el gesto de dudosa bondad de don Saturnino Ancorra, el presidente de la asociación, que le permitió vislumbrar otro horizonte. Ancorra tenía un corralón de materiales, por lo que había lucrado con cada ladrillo de las casas de la zona. En el principio fue un carro, diría su Biblia. Carro que lo ganó en una mano de tute a otro genovés en el almacén de los Lopretti. Con el carro anduvo por las calles juntando latas y hierros que acumulaba en el terreno baldío de al lado de su casa, mientras la mujer cubría los gastos lavando ropa para otros. El Tano aseguraba que cuando terminara la guerra la reconstrucción exigiría hierro y que lo suyo valdría una fortuna. El asunto es que, cuando terminó la guerra, fue a una fundición que fabricaba rejillas y le ofreció su valiosa chatarra. A cambio recibió 3 camiones de ladrillos que puso a vender a su mujer y el resto fue solo crecer. Su posición en la asociación vecinal fue por propuesta del cura al que le había donado las baldosas para la entrada de la iglesia. Argos, con Saturnino tenía un encono especial, tan solo porque el genovés, cuando sus padres no oían, solía mirarlo y decir: "Este se hace el idiota para pasarla mejor", lo cual representaba una amenaza, cuya réplica lo expondría innecesariamente. Argos deambulaba por entre las bambalinas del almacén, rincones desde los cuales podía observar y oír sin ser descubierto. Su lugar favorito era el escritorio que lindaba con la pared del bar anexo, donde un adorno tenía como fondo un vidrio que, oscurecido del otro lado, permitía ver sin ser visto.
Normalmente, solo descorría el cuadro que lo cubría para ver a los interlocutores y luego, sentado en el escritorio, como si escuchara radio, se deleitaba con las conversaciones cuyo sonido penetraba por otra abertura. Era una mosca en medio de aquellas conversaciones y escuchar de primera mano las infamias ocurridas y por ocurrir, las de su familia las palpaba en la mesa de todos los días. Cuando se parapetaba en su puesto de observación, tenía como herramientas un cuaderno para anotaciones que fueran de interés y un libro de análisis matemático como excusa de estudio. La precoz maduración de la inteligencia de Argo fue lo que le hizo comprender, entre otras cosas, que, si se mostraba apto, sería empleado sin más trámite en el almacén y entonces, como un engranaje de la máquina comercial, se iniciaría el automático proceso de amortización de los gastos en los que hubieran incurrido sus padres para su crianza, costumbre de varias familias del barrio. Esa misma inteligencia lo decidió a ser paciente con su exposición y disimular. El éxito de su conducta era monitoreado por las quejas de su madre al cura. Padre, espero que algún día se cure. Tenga fe, respondía lacónico. Al respecto, una tarde estaba el doctor Pascal, borracho, en una mesa junto a la puerta, y cuando escuchó el lamento, giró la cabeza, y, dirigiéndose a la madre, le dijo: Su hijo, señora, está hecho con la madera con que se hacen los mejores holgazanes, no tenga duda. Está más sano y lúcido que usted, yo y bueno y que el señor cura aquí presente con perdón de la concurrencia. Volvió a fijar la vista en un punto indefinido de la calle. El cura y la madre solo giraron la cabeza con desaprobación. La intervención del doctor le pareció divertida y estimulante. En general el galeno contenía la poca sensatez que se podría encontrar en aquellos barriales, de hecho fue la inspiración necesaria para desarrollar su literatura, la llamaba literatura del ocio. Temas triviales, diálogos extensos sin nada interesante, acciones leves y conflictos banales. Ya que, la sola idea de que sus personajes se movilizaran lo cansaba. Decir que la aparición de Raquel, la hija del vendedor de telas de la otra cuadra, fue el despertar del amor en el alma de Argos sería demasiado, pero algo de eso había. Ocurre que la tal Raquel traía consigo el libro de los laberintos de Paolo Santarcangeli, libro del cual solo tuvo referencia por citas y cuyo contenido ambicionaba. ¿Me despachas 100 gramos de mortadela? Y, ¿puedes atender, o vuelvo más tarde? Argos había permanecido con la vista fija en la cubierta del libro. Me distraje. Dijo balanceándose, ahora llamo y la atienden. ¿Te llamó la atención el libro? Algo y, dale, no te hagas el tonto, que a mí me parece que no tenés ni un pelo. Una especie de rubor le subió a la cara, o al menos él lo sintió así. Temió que el frágil equilibrio que había podido conseguirse desmoronara irremediablemente, pensó en las probables fallas en que hubiera incurrido en su accionar, pensó también en posibles espionajes sobre su persona. Vivió esa frase como la apertura de los sellos del libro del Apocalipsis. Se vio despachando mortadela, cuyas fetas depositaría sobre páginas de los libros que tanto apreciaba, fetas vendidas sobre una balanza alterada para incrementar en centavos su fortuna. Discutiría con los de sanidad, sobornaría a los agentes comunales y, al tiempo, mientras estuvieran volviendo media docena de huevos con una de las páginas del jugador de Dostoyevsky, comprendería que esa era la felicidad y que la recta entre la zanja y ese lado del mostrador, aquellos escasos metros, constituía su camino del Tao y que todo lo demás era vanidad intelectual, oscuro orgullo del conocimiento que, con gusto, arrojaría a las fieras, pero esta composición fue interrumpida. Pero nadie va a decir nada, ¿a quién le importa? Y te confieso una cosa y a mí me pasa lo mismo, quiero salir de esta cochambre, de la tienda, de que el único tema que se hable sea el de los precios. Por suerte mi mamá me entiende y me dijo que en cuanto pueda me vaya, porque los barriales nada bueno han de traerle a nadie que, en definitiva, somos princesas judías y, por lo tanto, merecemos a un príncipe. Bueno, al fin de cuentas, vos no sos judío así que, por ahí, te conviene quedarte. ¿Me despachas los 100 gramos de mortadela? Argos recuperó su compostura, internamente perdida, durante el discurso de Raquel y consideró que no era prudente bajar la guardia por lo que solo podrían ser elementos casuales, así es que se limitó a gritar, «¡Mamá!», y se retiró hacia la sala para sentarse frente al ventilador a evaluar su situación.
No pudo mucho, ya que, pensar en que en la otra cuadra estaba el libro de los laberintos, lo distraía y entonces prefirió dormir una siesta para tomar perspectiva. Al despertar, su primera imagen fue la de Raquel con el libro de los laberintos entre sus brazos. Debía aproximarse a esa muchacha, se dijo. La relación del doctor Pascal con Argos surge de una de las tantas afecciones de la infancia. El médico acudió a la casa por la elevada fiebre que tenía el muchacho. Argos mantuvo el rictus de siempre, con el agravante de una fingida dificultad para hablar. En un momento, el galeno pidió una toalla caliente a la madre para que no sienta frío cuando apoyara el estetoscopio. Cuando se alejó le dijo: «Vos sos un piola, ¿cómo los tenés a todos en un puño con lo de tu discapacidad, eh? Haces bien, presérvate, porque el arrabal es una máquina de picar talentos y felicidad, aprovechá y escribí, que es una forma de superar todo este folclore berreta». Argos solo pudo valorar esta frase mucho tiempo después, puesto que en ese instante pareció ser un emergente de la fiebre que alteraba su razón. Otro verano se esfumó. Los primeros fríos y el sol que salía más tarde a secar las calles convirtieron en un lodazal el caserío. Argos miraba desde la ventana cómo luchaban aquellas almas contra las inclemencias y pensaba que algo ocurriría con él si no activaba las cosas, ya que los Lopretti estaban cavilando qué hacer con este muchacho de 16 años y de cuya evolución no había perspectiva y, para ser francos, les fastidiaba mantenerlo sin ningún objetivo a la vista. La única posibilidad era encontrar ocupación entre aquellas paredes pero que no tuviera relación con el almacén. Aprenda electrónica por correspondencia, rezaba el aviso en la revista de historietas. La frase funcionó como un satori. Daría un giro imprevisto, su efecto perduraría y le permitiría prolongar su holganza cómodamente. El resultado fue mucho mejor que el esperado. Al fin, creíamos que nunca íbamos a tener una alegría como esa. Era hora que entendieras cómo son las cosas. Aquellos comentarios resultaban más que auspiciosos para sus planes, aunque, en su interior, sentía que una parte de su persona había sido atrapada por la máquina de la mediocridad. Del Quijote que nunca fue, ahora estaba más cerca de ser el Sancho Panza. Dilató el envío de la solicitud hasta fin de año y fue una tarde de enero en la que ardía el olor del matadero cuando llegó la caja con el material de estudio. Mientras la abría comprendió su verdadero dolor. Por más que jurase, ella era de la casta de los que creen en aquellos cursos, ambicionando un ascenso en la pirámide social. Consideraba aquellas academias como el umbral anterior a la caída definitiva de un hombre. Comprendía que era, también, la única esperanza para muchos y que, seguramente muchos han sido beneficiados por los conocimientos allí adquiridos. Pero ¿cuántos arribaron con fe al curso de astronáutica, creyendo que saldrían de su charco de mala muerte cuando los cohetes espaciales partieran de Lanús? Al respecto, Argos consideró ese curso, pero supuso que su osadía sería desenmascarada por cualquier sensato que se enterase. La caja traía 2 manuales, un banderín de la Academia Universal de Estudios Especiales, 2 calcomanías de la misma con la leyenda estudiante avanzado, 10 metros de cable, una pinza común, un alicate, un destornillador y un rollo de cinta aisladora. Contemplaba absorto el magro conjunto y reflexionaba sobre las probabilidades de hacer creíble su interés. Abrió el manual, el encabezado rezaba: «Aquí empieza su futuro», lo cerró una vez leída la frase. Más tarde, mientras estaba sentado leyendo en su puesto de observación, entró Raquel al local y él salió raudo al mostrador. «Hola Argos, qué calor. Dicen que febrero siempre es el mes más caliente, ¿no? Eso dicen. ¿Necesitas algo? ¿Y vos? No te entiendo». «Ay Argos, ¿no quieres que traiga el libro de los laberintos y lo vemos juntos?» Argos tuvo un sentimiento desconocido hasta entonces, el corazón le latía al galope mientras un sudor le recorría la espalda. Sería por lo abrupto del abordaje de Raquel o por su presencia, pero así era y no pudo articular palabra ya que apareció su madre. «Hola señora. ¿Me da una coca de litro y después le traigo el envase? Y. ¿Puedo venir en un rato a estudiar con Argos?» «Sí nena, cuando quieras, el pobre tiene tan pocos amigos, son 3 pesos y no te olvides del envase que te lo di sin seña». «No señora, hasta luego, almuerzo y vengo». «Chao Argos. Anda a cambiarte y ordena el living, que si no en el barrio se habla cualquier cosa».
qué chica tan educada. Sí, mamá. Llegó Raquel, perfumada, con un vestido lunar y abrazando el libro de los laberintos contra sus pechos. Hola, ¿viste que vine y te lo traje? ¿Por qué no habrías de venir? Porque encontré algo mejor que hacer que estar acá con vos. Por ejemplo, qué sé yo, una chica tiene muchas cosas que hacer. Argos, vos sabes cómo se hacen los bebés y también cómo se deshacen. Epa, mira que eras despierto y cómo te enteraste. Hay secretos que no te voy a decir. Yo tampoco. No te pregunto, vos lo hiciste. Un silencio invadió el lugar, miró a Raquel y la trajo hacia él, tomó el libro, lo puso sobre la mesa y la besó. Se tomaron largo tiempo y él comenzó a tocarle los cálidos pechos que, debajo de aquel vestido de villela y de un sutién apenas perceptible se sentían como dos frutas maravillosas y exquisitas. Sus manos sondearon por dentro del escote, por debajo de la pollera y con una suave firmeza la recostó sobre el sofá, le quitó la bombacha con sus dedos, disfrutó su sexo húmedo, bajó sus pantalones y la penetró largamente antes de acabar. En algún momento, recordó después, ella había dicho algo así como ahora no, vamos muy rápido. Quedaron abrazados un largo rato en silencio, hasta que un ruido de los dormitorios los hizo incorporar y vestirse rápidamente. Se sentaron sobre el sofá, uno al lado del otro, con el libro abierto entre ellos dos. Raquel tenía la mirada fija en él. ¿En qué pensás? ¿En qué te parece que puedo pensar? Estuviste bárbaro, me encantó, no pensé que fuera a ser así con vos. A mí también me gustó. ¿Lo habías hecho antes? ¿Importa? No, pero, vos si no es cierto. ¿Importa? Tampoco. Luego de instantes de silencio ella dijo, Argos, me tengo que ir, pero hagamos un pacto, que nadie sepa lo nuestro, no te enamores, no me enamore y felices, mamá dice que los matrimonios con novios no funcionan así que con vos no me caso. No falta mucho para pensar en eso, no, cuanto antes tengamos las cosas claras el mañana va a ser mejor. Chao. Argos se sentó en el sofá y trató de retener lo vivido. Por un lado, su iniciación había sido casi como él se la imaginó. Por otro, una extraña sensación comenzó a crecer en su interior, la del no retorno a algún lugar. La voz de su madre lo sacó de sus ensueños. ¿Y Raquel? Ya se fue. ¿No le ofreciste nada? No, me voy al local. Había sido perfecto, simple, bello y sin compromiso. Tenía sed, trajo una gaseosa fría y hojeó el libro. Y doctor, lo que le estoy pidiendo es ínfimo si piensa en su alma. Padre, no puede extorsionarme con algo dicho en secreto de confesión. ¿Extorsión? Yo solo le estoy pidiendo una colaboración que me obligará a interceder ante el Altísimo por su alma pecadora y como lo dice en Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Así es que si su alma no vale una campana, su alma no vale nada. Está bien, ¿cuánto es lo que necesita para la campana? 3.000 pesos, hijo, y verá su alma morar en la mansión del Altísimo, cosa que con su ebriedad y el resto de bajezas que posee y que, por una cuestión de recato, prefiero no recordarle, sería la luz más brillante del Averno. Así fue como el doctor pagó y aportó para su eternidad, y el día en que bendijeron la campana, el cura agradeció a esa alma pecadora que supo buscar y encontrar en la ofrenda el verdadero camino para llegar a Dios y que prefiere el silencio y el anonimato, mientras el doctor Pascal se embriagaba en el local de los Lopretti. Tiempo después, Argos estaba una tarde detrás del mostrador, cuando el cura arribó con su habitual aplomo y se acercó a Lopretti. Dios sí que lo ha bendecido. Cada vez que vengo se puede ver su progreso. ¿Cómo anda Argos? Acá lo tiene. Qué criatura para ponernos a prueba. Qué sabio que es el Altísimo. Padre, ¿quién donó la campana? ¿Me lo cuenta de una vez? Inquirió el padre de Argos mientras sacaba un billete de la caja y se lo entregaba al religioso. Los chismes son un gran pecado, Lopretti. Ya lo dice la frase, menos pregunta a Dios y perdona. Y guardó bajo su sotana el dinero. La política no fue ajena al lugar. Un día de agosto armaron una tarima frente al almacén. Era un cruce estratégico de aquel pantanal en la calle por la que pasaban los trabajadores del matadero.
Del otro lado de la zanja de enfrente armaron parrillas y dispusieron todo para una choripaneada y vino. Los Lopretti miraban con desconfianza la maniobra. A las 5 llegaron 3 acólitos con bombos, conectaron a la columna de alumbrado un equipo de música y comenzó a sonar. A las 6:05, cuando los empleados del matadero terminaban su labor atraídos por el ruido y porque era el camino obligado de salida, se encontraron con el espectáculo. Unos lacayos del puntero barrial repartían volantes del doctor Aguirre, el candidato oficial, y prometían chorizo y vino cuando termine de hablar. La gente se arremolinó mirando el proscenio, pero bien cerca de las parrillas, un número musical de cantores de folclore amenizaba la espera. A eso de las 7 de la noche apareció el doctor. Los esbirros del político se entremezclaron entre la multitud y ligaban al obeso y trajeado hombre de monóculo, que saludaba con la mano en alto como si estuviera en el Colón, a las 200 almas que esperaban el choripán. Cuando estuvo ubicado el púlpito en el centro, el doctor se paró tras el mismo y con circunspecta actitud inició su declamación. Pueblo, la patria nos llama a nuestro destino de grandeza, y yo, Aguirre, aquel que siempre estuvo de su lado, los va a apoyar, los va a llenar de la gloria que ustedes, mi querido pueblo, merecen por historia, por trabajo y por fe. Nubarrones oscuros tapan el camino de nuestros ideales, como el humo de estas parrillas que pronto satisfarán nuestros estómagos, pero al revés de estos que no son más que una expresión de fe irreductible en el porvenir venturoso que nos espera a quienes creemos en el pueblo de la patria. Las nubes que nos oscurecen hoy se llaman gobierno. Gobierno que ignora la verdadera necesidad de la gente. Su voto en las próximas elecciones traerá el progreso y el bienestar que todos nos merecemos. Cada casa tendrá una heladera, una cocina y un coche en la puerta. La diferencia entre ese futuro venturoso y la realidad de hoy es el voto. Sigan mi camino, les prometo todo y ustedes lo saben. Mis promesas son verdaderas. Cuando prometo, cuando sueño lo hago en serio. Y en eso nunca los he defraudado. Cada paso que he dado se ve reflejado en vuestra presencia, en vuestro apoyo. Vosotros sois la sal de la patria. Argos escuchaba atento aquella exposición que continuó hasta que estuvieron a punto los chorizos, instante en el cual el orador bajó aclamado por la multitud que seguía los cantos que sus lacayos. Aguirre bajó y encaró directo al bar. ¿Cómo anda don Lopretti? Pasó el baño y en un ratito estoy con usted. Lopretti lo miró y volvió a pasar el trapo por el estaño. Al rato volvió el doctor. Ah, la próstata. Me tiene a mal traer, pero me debo a mi gente. Me necesitan. Usted lo verá todo el tiempo, ¿no? ¿Qué sería de ellos sin uno? Una grapa sin hielo, por favor. Lopretti sirvió la bebida y se quedó mirándolo de brazos cruzados sobre el mostrador. Aún excitado por la arenga, el político tomó el trago de un gran sorbo y un delgado hilo de la melosa bebida le caía por la comisura de los labios. Entraron, entonces, dos acólitos con desesperación. Los de la música quieren cobrar. ¿Qué hacemos? Pero querido, ¿cuándo van a aprender que para tener algo primero hay que dar? Ahí tienen chorizos y vino, bastante por unas coplas de morondanga. ¿Están pesados? ¿Los quiere atender usted? Yo estoy para cosas más grandes, dígales que mañana pasen por el local del partido y arreglamos. Allá fueron, discutieron con los músicos que, de mala gana, aceptaron la propuesta. ¿Ve don Lopretti? Lo que le decía, no entienden cómo son las cosas, yo me deslomo de bar en bar escuchándolos y dándoles esperanzas y así me pagan, plata y más plata. Pensar que mi madre se deslomaba trabajando mientras yo luchaba en la facultad entre el centro de estudiantes y mi carrera, 10 años allí dentro. Y ya no puedo más, pero a la gente que me acompaña les tengo un gran lugar reservado. Usted tendrá muy buenas noticias mías, créame. Dijo mientras giraba sobre sus talones y enfilaba hacia la calle. ¡Qué hijo de puta! Si no me pagó ni una grapa, ¿qué me va a dar esta basura? Murmuró don Lopretti al hijo mientras levantaba su brazo saludando al DR. Durante días quedó la mugre de la convocatoria y semanalmente el doctor acudía a hacer cebo en el local. Jamás pagó un trago, de los muchos que consumía, aunque hablaba del honor hasta por los codos. Lopretti había aprendido que era una especie de atracción que convocaba a todos los vagos del vecindario que esperaban un puesto o un subsidio, beneficios que eran profusamente prometidos por Aguirre, pero a esos no les quedaba otra que pagar.
Hubo un invierno muy lluvioso y algunas paredes comenzaron a chorrear humedad. Llamaron a Abel, el albañil de la zona. Llegó en su destartalado jeep y determinó que había que arreglar los techos y renovar el revoque de las paredes. La casa se convirtió en un cambalache. Muebles arremolinados en el centro de las habitaciones, la infinita tierra, la mugre, los golpes, el frío por las ventanas abiertas y las molestias, producían en Argos un generoso fastidio. Mientras los padres atendían el local, Argos, sentado en el comedor, cumplía su rol de ser el interlocutor de lo que requiriera el albañil. Leía en el rincón menos sucio. En la pared opuesta, Abel comenzaba a revocar, mientras lo hacía, relataba historias y anécdotas de su trabajo, tal vez como una forma de anular la monotonía de su labor y para cambiar le preguntó a Argos. ¿Qué estás leyendo? Un libro sobre las cruzadas. Eso sí que fue una masacre. ¿No? Como la historia de la humanidad. Sí, lamentablemente así es, respondió Abel sumiéndose en un silencio. Argos se sorprendió por la conversación y a modo de prueba continuó. ¿Habrá un orden superior? ¿Qué duda cabe? Pero no estamos preparados para alcanzarlo, creo que no por ahora. ¿De qué depende? De un equilibrio, que solo se logra por armonía, cada lucha, cada estímulo de la parcialidad de un grupo por sobre otro nos aleja del rumbo. Cree que la cosa pasa por la religión. Disculpa si sos creyente, pero no pasa por allí, esos son una de las facciones que nos separan, si estás con una sos repudiado por la otra, no es el camino. Soy agnóstico. Es la opción más humilde, la de la expectativa, la que no asegura ni niega. No había reparado en eso, es cierto. En realidad toda fe debe ser interior, toda certeza debe ser cultivada con discreción. Abel, parece estar compenetrado de conocimientos elevados, ¿cómo soporta su trabajo? ¿Te parece árido? No? Lo es, pero el bien no paga, la verdad tampoco y, vos que lees mucho, tened cuidado con el conocimiento. Aquel hombre desdentado bien podía ser un loco, un iluminado o todo eso junto, pero decidió seguir para saber más. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente del saber? Dije conocimiento que es más profundo y hay que atreverse. Porque cuando sabes algunas cosas no puedes mirar para otro lado, créeme que, aunque quieras no podrás. Si te animas te contaré algo para que seas recipiendario de cosas que hay más allá de lo evidente. Trae una cerveza y 2 vasos. Argos se levantó y dedujo que nada tenía que perder, así es que trajo la bebida. Llegué a un lugar entre el caserío de Amán y Villa Unión en La Rioja, el dato lo supe por una secuencia de hechos y señales. Internándome fuera del camino llegué a un templo oculto por un monte salvaje, a la vera de una guada. Forcé la puerta y entré, dentro estaba un ruinoso mueble que parecía haber sido desechado por saqueadores. Aparté los yuyos y telas de araña que había frente al cofre, puse mi bolso a un lado y, con las frases del oficio, intenté convocar la ayuda necesaria para vencer los oxidados herrajes. Hacía un calor terrible, al rato estaba sucio y hastiado de luchar, me senté en el suelo junto al mueble y vi una pequeña rendija bajo la tapa. Me dije todo termina en la razón, así es que, tomé una hoja de sierra del bolso de herramientas y la introduje con objeto de cortar los metales que la retenían, la introduje y, no hubo necesidad de más, escuché el ruido de un mecanismo en su interior y la tapa se separó unos milímetros. Con lentitud completé la apertura del mueble y asomándome en su interior vi cómo cobraba brillo un astro. La blanca esfera, con manchas azuladas, suspendida en el centro de un universo magnífico, iluminó la escena. Me sentí un espíritu blanco, me incorporé, giré y al levantar la vista el templo era perfecto. Púrpura en los muros, el suelo tapizado de estrellas, la puerta color dorado y una multitud con túnicas blancas brillantes y luz en sus miradas aguardaban en las bancas de los lados, en solemne silencio. Bienvenidos. La luz sea eterna, demos comienzo al ciclo. Puse las palmas de las manos hacia arriba y, al extender los dedos, brotó una nube con destellos plateados. Desde el inicio de los tiempos somos el tiempo y estamos aquí para hacerlo eterno y justo. Hoy saldremos hacia los confines del universo a cumplir nuestra misión y ver, como una dádiva del aire, a la reconciliación derramarse sobre todos. Demos comienzo. Unieron sus manos y todos repetimos. Atajibor la Madonna.
Atajiborlio la Madonai. Atajiborlio la Madonai. Cantos de gaviotas, lluvia, batallas, amaneceres, mariposas, estrellas fugaces, la inocencia, el bien y el mal se presentaron atronando con ímpetu ese minúsculo punto del tiempo. Abrí los ojos, estaba tirado en el piso, me levanté con la mugre del piso pegada a la mejilla, cerré el cofre, me puse la gorra, levanté el bolso y, esquivando escombros, salí al implacable sol, encendí un cigarro, tomé un trago de ginebra. En algo se habían equivocado los constructores del tiempo. Ese error impidió la consagración del trabajo. Debía estudiar más, trabajar, seguir y tomaron su cerveza con calma, como el final de un ritual. Argos, Dios es mucho más que el representante de una parcialidad, de un grupo de iluminados, es el todo, es el bien como quieras que lo concibas, reconocerlo es una señal de sabiduría, pero hay que tener la humildad de no imponer la concepción que uno puede tener por sobre la del otro. No debemos atribuirnos su representación, eso es el gran pecado, porque el gran arquitecto obra para todos quienes moren en su universo, darle un nombre es rebajarlo. Bueno, sigamos trabajando. Abel concluyó su labor del día y nunca más hablaron de lo relatado. Nancy y la renga caminaban por las oscuras calles atravesando barrios, atrás quedaba Berta Linford y su cabaret. Berta, la que las recibió cuando llegaron de la calle les enseñó los secretos del oficio, había sido abandonada. Chicas, esto es un arte, no olviden que son la evocación del placer, la exultante devoción de los dioses. Son las reinas de este territorio, son la luz. Nancy y la renga tenían admiración por la madama que las envolvía con palabras que eran dedicadas solo para ellas. La resentida pasión con que la dama solía limpiar las mesas no le impedía reírse y, luego del ritual del rímel, delineador y demás recursos, atender a toda esa runfla de mafiosos a los que trataba como señores y a aquellos señores que trataba como mafiosos. Todos obtenían lo que deseaban y volvían satisfechos a sus casas. Nancy y la renga jamás disputarían el espacio que bien ganado tenía Berta, solo aspiraban a abrir su negocio. Caminaban del brazo, como dos viejas amigas que eran. En sus bolsos llevaban toda su vida, todo lo que pudieron ahorrar en los años con Berta. En el largo camino hablaban de la pobre Berta buscándolas para el trabajo de aquella noche, pero no había solución, Berta misma les decía. Chicas, una mujer cuando rompe, cuando dice que no, cuando se va, lo hace con ruido, para que no haya chance de volver, para que nunca pero nunca agachen la cabeza por el pasado. Yo creo que tendríamos que haberle avisado, pobre, es lo menos que debíamos hacer por ella. No, Nancy, no le habría gustado, sí, ella solo quería la plata que le quedaba por nuestro trabajo. Entonces, ¿qué te preocupa? No sé, yo sí sé, te preocupa que así son las cosas, nunca más volveremos. Caminaron hasta que el amanecer las encontró en un arrabal, las calles de tierra, las veredas angostas interrumpidas aquí y allá por baldíos. Perros que aullaban a lo lejos y el cantar de los primeros pájaros del día. ¿Sabes, Nancy? Nunca me gustó el canto de los pájaros al amanecer después de trasnochar, es como que algo está al revés. Y está al revés, pero estoy cansada, me duelen los pies de tanto caminar, ¿por qué no entramos en ese bar? Don Lopresti había levantado la persiana y ellas fueron las primeras clientas. Se sentaron y pidieron un café con leche con pan y manteca. Lopresti llamó a la mujer para que lo prepare, porque solo había alcohol en el local. No tardó mucho, ya que sirvió lo que sobró del desayuno. Che, Nancy, si nos quedamos en este barrio, podríamos alquilar algo. Señor, ¿no sabe quién alquila algo por acá? Una casa o algo así, dijo Nancy, casi como continuando la propuesta de la renga. ¿Qué están buscando? Inquirió Lopresti. Una casa para trabajar. ¿A qué se dedican? Preguntó la esposa de Lopresti. Hacemos la calle, respondió Nancy. La mujer de Lopresti lo miró y las miró a ellas. Si pagan está todo bien, le respondió y por lo bajo le dijo al marido. El trabajo lo tienen asegurado. Tenemos una casa para alquilar, a 3 cuadras del frigorífico, acá cerquita nomás. Las tres mujeres recorrieron en silencio las cuadras hasta llegar a la propiedad, entraron y las chicas quedaron encantadas. ¿Nos parece bien? ¿Podemos tomarla ya? Son 3 meses por adelantado.
respondió en forma inmediata la esposa de Lopretti, como si en todo el camino solo hubiera estado pensando en eso. Nancy abrió la cartera repleta de dinero y presentes de valor de los clientes que acumularon con el tiempo. La mujer de Lopretti no salía de su asombro y felicidad por el ojo puesto en el negocio. Tomó el dinero, entregó las llaves y salió rauda. Al paso les dijo. Después les entregamos el recibo. Estaban cansadas y se recostaron juntas en una camita que había quedado del anterior inquilino. Era un lote largo con salida por la calle trasera. Las chicas la vistieron con telas y tules que compraron en la tienda de los padres de Raquel. En 2 días estuvo lista. La impronta de Berta estaba allí. Los rojos estallaban y se mezclaban con azules. Era un lujo que no había en los burdeles cercanos. El comisario Zanetti no tardó en hacerse presente y comprobar la calidad del lugar. Como las chicas habían previsto un pequeño lugar como un despacho, para asuntos de hombres, Zanetti se apropió para resolver asuntos que en otro lado serían mal vistos. La renga era la más solicitada, Nancy tenía sus clientes adeptos también y la armonía reinaba. Berta les enseñó todo lo que debían saber. A cada cual hay que darle lo suyo y todos felices, ese es el mejor negocio, solía decir. Cuando la casa prosperó hasta ser un lugar oficialmente mal visto, pero reconocido, comprendían aún más cuánto debían a Berta. Nancy llevaba una cuidadosa administración que las decidió ofrecerle comprar la casa a los Lopretti. Ellos recibieron la propuesta con cierta molestia, las chicas pagaban una fortuna de alquiler y perderían la renta. El asunto fue subsanado cuando escucharon la jugosa oferta. Una noche, las recibieron en su casa y cenaron para saludar el negocio. El tiempo pasó y cuando ya habían incorporado 3 chicas más para el trabajo, comenzaron su retiro. Pronto aceptaron las propuestas de 2 enamorados clientes. Nancy con un capataz del frigorífico y la renga se casó con un abogado, secretario de un juez. El comisario se había apropiado del despacho, tanto que a su retiro seguía atendiendo sus negocios allí y su sola presencia hacía desistir cualquier controversia en el lugar. Un tipo que vendía pelapapas para vivir que decía ser escritor las visitaba con frecuencia, pagaba como cliente solo para conversar con ellas y que contaran su historia, dijo que un día escribiría sobre ellas. Les entretenía aquel raro interés. Argo frecuentaba el lugar, por la puerta trasera, y no solo los servicios lo traían, también la extraña mística del negocio. No conoció otros burdeles, pero aquello parecía trabajar bajo un ritual sagrado que nadie se atrevía a romper. Las chicas tenían sus diferencias, pero éstas no bajaban a los clientes. El estado de complicidad de todos brindaba una armonía al conjunto. Parecía el lienzo de un meticuloso artista. Argos concluyó que esa Berta que no conoció fue una verdadera talentosa en lo suyo. Lunes bien temprano en el fangal, la neblina, que tardara en disiparse, ya se confunde con el acre olor del matadero, lo hace más denso. Don Lopretti, con el gesto cotidiano, levanta la persiana, aún no asomó el sol que por aquella comarca y parecía demorarse cada día más en dejar su luz. Se encamina hacia el mostrador cuando una voz desgarrada clama por él. Lopretti, tiene que ayudarme. Es la única persona de bien que conozco. Por un instante quedó de espaldas pero con la cabeza girada mirándolo fijo, como una imagen detenida, uno y otro quedaron en la incertidumbre en el vacío de un silencio que parecía prolongarse más de la cuenta. Siéntese, doctor, termino de abrir y estoy con usted, dijo finalmente Lopretti. Aguirre se ubicó en el rincón del salón que supuso más lejano. Finalmente, el tendero cuando terminó su ceremonia, sirvió 2 copas de ginebra y se sentó frente al político. Usted dirá. Verá, don Lopretti, si lo molesto es porque estoy en una situación grave. Comenzó a explicar Aguirre, pero fue interrumpido por Lopretti. Aguirre, no demos vueltas, ¿cuánto necesita? 20.000. Pase a última hora y veré si puedo hacer algo y si me disculpa, tengo que trabajar. Aguirre se terminó su ginebra y la de Lopretti, desapareciendo como un perseguido. A media mañana apareció Julio Encorra, el hijo de don Saturnino, un eterno estudiante de ciencias económicas y prestamista de a ratos que sabía vivir sin complejos su fracaso. Lopretti le contó sobre Aguirre y Julio miró su reloj de bolsillo y dijo: a las 7 estamos con un conocido y arreglamos todo.
Aguirre llegó más desesperado que a la mañana, se sentó en la misma mesa y a las 7 llegó Julio Encorra acompañado por un hombre rechoncho de piel rosada y sonrisa amplia. Julio ya conocía al doctor Aguirre de las incursiones politiqueras por la zona, así es que fueron directo a su mesa. Aguirre, soy Julio Encorra y le presento a Lucas Morini. Sin esperar nada, Morini inició su charla. Julio me ha hablado mucho de usted, doctor, de su vasta carrera política y de gestión. De algún modo lo admiro, ¿no es cierto, Julio, que admiro a la gente con vocación de servicio? ¿Tomamos algo? Hace un calor terrible y ese olor del matadero. El doctor iba a resolverlo, pero la chusma es irremediablemente rebelde, como hablamos con Lucas. 3 cervezas y una picadita, ¿no? Yo, la verdad, mi amigo doctor, lo menos que podemos hacer por un baluarte de nuestra sociedad es ayudarlo. Señor. 3 cervezas y unos platitos de Don Lopresti. Che, Julio, es lindo el barrio. ¿Quién le hubiera dicho de esta parte del arrabal? Lástima este olor a mierda. Pero menos chamulló y vayamos al grano, Aguirre. Mi amigo me dijo que usted tenía un problema, hable con confianza, estoy acostumbrado a ver el dolor de la gente y a tolerarlo, como seguramente le pasará a usted con sus acólitos. Hable, hable, descargue todo. La conversación se desarrolló hasta ese punto como un ovillo que se jala del hilo y parece no tener fin. Bueno, veo que me conocen G. Son años en la gestión, balbuceó Aguirre y continuó, el tema es que hice unos negocios y me fueron mal y unos autos y mal de papeles y perdí todo. Lopresti trajo la bandeja con la picada y 3 chops de cerveza, Aguirre tomó la copa y sorbió un largo trago mientras levantaba las cejas y gesticulaba con la mano libre, mirándolos alternativamente como si siguiera describiendo su lamentable situación. Julio y Lucas lo miraban fijo, inmóviles. Se les va a calentar la cerveza, esta es la mejor de la zona. ¿No es cierto, Julio? Los hombres seguían inmutables y se produjo un silencio intencionadamente incómodo. Qué calor que hace, ¿no? Dijo Aguirre tratando de liberar algo de los nervios que sentía. Morini lo miraba fijo, lo que hacía poner más nervioso al doctor. Luego de que éste finalizara de hablar, esperó unos instantes y dijo con solemne parquedad: Estoy muy triste, siento una presión en el pecho que me parece que se va a partir. Cuánto mal me hace percibir que el sol no es el sol, que la sal no es sal. Cada palmo de sangre que bombea me duele como un martillo. Me voy, Luis. Lucas se levantó y enfiló hacia la calle. Lucas. No es bueno que te pongas así, ¿no le parece, doctor? ¿Por qué no nos sentamos e intentamos de nuevo? Disculpame, Julio, pero no soporto el chamullo, la chantada, vos lo sabes, Julio. Me hace mal, pensé que estábamos entre gente de bien. Vení, Lucas, sentate, hagamos como que no pasó nada, empecemos. Presento al doctor Aguirre, que estaba haciendo una broma, ahora sí nos va a contar cuál es su problema. Ande, hombre, cuente, cuente. Aguirre, serio y ya entregado a su necesidad, confesó: Me fumé guita de la campaña y ahora que perdí estoy frito. ¿Ves, Luis? Como siempre digo que el hombre tiene la salvación, la redención dentro de su ser, pero hubiera empezado por allí. Ya me siento más fresco y ni siquiera siento el olor al matadero, casi como si el doctor hubiera ganado las elecciones. Lucas tomó un bocado tras otro de la tabla con trozos de queso, salame, mortadela, aceitunas. Esto es de primera, créanme. En Tandil no he comido mejores embutidos que acá. ¿Conoce Tandil, doctor? Y, pues debería, vos, Julito, si conoces, ¿no? Siempre voy, sabe, doctor, que había una piedra movediza que, en realidad ya no está, pero yo voy a ver el lugar donde cayó, porque si no más. Si algo leí, claro, el doctor es un hombre de ciudad, en cambio nosotros somos trashumantes, todo el tiempo de aquí para allá. Menos mal que hay gente que piensa en la sociedad, en su gente, en todos lados hay uno. Les conté que conozco al intendente de Tandil. Lo miro al doctor y me acuerdo de él, hablaba Morini señalando con un escarbadientes que tenía ensartada una aceituna. Bueno, ahora sí, ahora que estamos en claro nos vamos. ¿Cuándo encontrarán una solución para comer pan y que no se llene de meguitas el saco? ¿No le parece, doctor? ¿Y lo mío? Ah,
Cierto, lo esperamos mañana en la escribanía Bonifati a las 11, con la escritura de la casa de su madre, le dijo mientras ya estaban en la mitad de la vereda rumbo al auto. La escribanía estaba en los altos de una pizzería, Bonifati fumaba un habano cuyo humo inundaba la estancia, Luis y Lucas llevaban una animada plática con el letrado, cuando llegó Aguirre. Venga, hágase amigo. Que el whisky hasta ahora favorece el apetito. Lo noto tenso Aguirre, la política debe ser terrible, ¿no? Debería haber saunas exclusivos para políticos, así se distienden. Mi amigo. La salud hay que cuidarla. Acá tiene la solución a todos sus problemas, dijo dejando los fajitos con el dinero sobre el escritorio del escribano y tomando el bolso que traía Aguirre. ¿Cómo va a ser el acuerdo? Porque yo... No, 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 mi querido doctor, estamos ante caballeros, ¿no le entregué acaso lo suyo sin siquiera mirar lo que me dio? ¿Y si aquí dentro hay un diario viejo? ¿O una revista? No, 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 mi confianza en usted es total y no espero menos. En una semanita viene y firma unos papeles con el escribano y chao picho. A seguir en la militancia que la patria lo llama. Y le ruego que nos disculpe, pero con el doctor Bonifati, porque es doctor como usted, vea qué coincidencia, tenemos que arreglar unos asuntos y Bonifati no me va a perdonar. Adiós. En vano intentó hablar con Bonifati durante toda la semana, o estaba cerrado o solo estaba la encargada de la limpieza. Había cubierto sus tramoyas con los punteros del frigorífico y los facciosos que arrearon la gente a las urnas para él, pero sudaba todas las noches pensando. No podría salirle mal esta, no debía, a él que siempre la jugó del taquito, a él que siempre cayó parado. El martes encontró la puerta abierta de par en par, subió la escalera y allí estaba Bonifati, tras unos papeles. Colega. Pase, pase, hombre, no se me quede allí parado. Bonifati, esto llegó muy lejos. Intentó protestar Aguirre consternado por la incertidumbre sobre lo que pasaría con la escritura. ¿Resolvió su problema? Sin esperar respuesta continuó. Vio que ya pudo dormir feliz y volver a disfrutar la vida. No hay otra, con plata todo se arregla. Esto llegó muy lejos, me dice. Y tal vez tenga razón, a veces se nos va la mano con la confianza, pero es que solo somos gestores de buenos oficios que, al ver un problema, abrimos nuestro corazón para aportar la solución. Créame que a veces no podemos ponerle valor. ¿Cuánto sale seguir vivo? Póngalo en valor. Yo se lo trato de poner a mi vida y no lo encuentro, pero bueno. ¿Se acuerda cuando su partido confiscó lo que teníamos en el banco? El corazón se nos detuvo a varios, de hecho a mi padre se le fue toda una vida de trabajo. Por suerte usted se salvó porque le avisaron. Ahí descubrí que lo único importante es generar más y más guitas y hay para todos, para los que trabajan y para ustedes, la justicia social bien entendida. No Aguirre, pero no lo voy a distraer, le cuento. Lo primero es su madre, ella tiene asegurada la casa para siempre, quédese tranquilo. Luego los papeles, la casa está impecable, catastralmente hablando, solo tiene que firmar el acuerdo de usufructo vitalicio para que sea de ella por siempre. Y yo. Querido amigo, esto es pensando en usted precisamente. Nadie podrá quitarle la casa a su madre y puede vivir con ella para siempre mientras ella viva. Y después. Ay, mi amigo y colega. Ha de haber faltado día en que hablaron del usufructo de por vida, seguramente por haber estado pegando afiches del partido. Cuando su madre muera será nuestra, pero como tenemos corazón, volveremos a hablar y algo haremos de nuevo por usted. Una firmita aquí y todo listo. Salió de la escribanía y partió hacia el bar. En el fondo nada había ocurrido el Opreti salvo las grapas tomadas de arriba por Aguirre con la comisión que le pasó el escribano. El cura enfermó de gravedad. El barrio, conmocionado al principio, con el tiempo esperaba el inevitable final cayendo en un sopor que parecía indiferencia. Quien encarnaba esa resignación sobre el futuro era Etelvina, la viuda que atendía las necesidades del clérigo con abnegada actitud. Ella, una tarde de lluvia llegó al bar. Don Lopresti, ¿está Argos? El padre lo requiere. Argos. Te buscan. Etelvina y Lopresti, con solemne silencio aguardaron que apareciera Argos. Menos mal que estabas. Expresó con un alivio exagerado, el padre pidió por vos, tenés que venir.
Salieron los dos bajo el paraguas de Telvina que a duras penas evitaba que se mojasen con la lluvia persistente. Argos caminaba entregado a la curiosidad que el evento le provocaba. Nunca había ido a la iglesia, mucho menos a la vivienda del cura. Antes de reparar el ello estaba dentro. Una ascética habitación con una Biblia, un pequeño baúl, un ropero, la mesa de luz con una lámpara, una Biblia y un vaso de agua a medias. Gracias, Etelvina, necesito hablar con Argos. Etelvina se retiró. Sentate, pibe, dijo el párroco señalando la silla junto a la cama. Tuvo un acceso de tos y una vez repuesto continuó. Te extrañará que te haya llamado, pero en estos anduriales no hay lugar para la reflexión, ni tiempo para escribir, ni gente para conversar de determinadas cosas, y hay cosas que deben tener su lugar, su justa ubicación, ¿no te parece? Si usted lo dice, pero ¿por qué yo? Llevas toda tu vida aislado de la mediocridad que te rodea. Sin ofender. Sos de los nuevos locos, de aquellos que argumentan cualquier tontera como una imposibilidad para trabajar y lo atribuyen a algún nuevo malo enfermedad, mientras el que labura como un burro es considerado un tipo sano y útil a la sociedad más allá de que atente contra su propia vida y sus propios deseos incluso. Vos has utilizado satisfactoriamente tu tiempo en el estudio y el pensamiento, lo sé, y eso te hace diferente de los locos vagos que abundan. Serías como un vago instruido, espero no te ofenda la descripción. Verás, Argos, yo he renunciado a mucho. Para que la cosa funcione, no me arrepiento ya que he sostenido estas almas en armonía con sus propios fantasmas. Descubrí que la cosa es trabajar y trabajar, más allá de la fe, aunque, debo decir que los primeros años de mi ordenación fueron de una real conexión con algo muy alto, hasta el día en que entré al despacho del obispo, atormentado por la súbita muerte de un sacristán. Nos llamé a la puerta y, tanta fue la fuerza con que abrí el picaporte, que se dio la traba y ahí estaba la dama de caridad abrazada al escritorio y el otro dándole por culo. En un mismo acto el obispo giró y quedó petrificado con la verga tiesa, el hábito recogido metido dentro del cuello y unos ridículos calzoncillos alunares caídos sobre los mocasines. El viejo sabía elegir, aquella mujer tenía las mejores tetas que mí. El asunto es que giré sobre mis talones y quiso la desgracia que el padre Mauricio, lo más alcahuete que encontré en toda mi carrera, pretendiera entrar. Me planté ante él y le aseguré que tenía expresa orden de preservar la puerta. Pude ver en su mirada una ráfaga de ira contenida. Después lo hablaremos. Respondió y se retiró a grandes pasos. Monté guardia frente a la puerta con la sola sensación de tornar infranqueable el acceso como un reflejo más que una actitud pensada. Al rato, el obispo abrió la puerta y me preguntó qué pasaba. Le comenté lo del sacristán, miró al techo y dijo: ¿Qué día? Vaya a ver si necesitan ayuda. Se realizaron los oficios por el difunto. El obispo hizo lo suyo, la dama junto a su marido en primera fila también y el padre Mauricio con la mirada rabiosa fija en mí. Esta escena me hizo sentir paz, las cosas mantenían su orden, nada parecía haber cambiado aunque sí, algo estaba diferente. ¿Podés ver si me traen agua? Argos salió, buscando a Estelvina, aturdido, como en una nube. Volvió con el agua. No hacía falta que la traigas vos, gracias. ¿Dónde estábamos? Me decía que algo había cambiado aunque no se dio cuenta en ese momento. Ah, sí, algo estaba diferente, pero tardó tiempo en evidenciarse el cambio, sobre todo, porque luego de todo eso, me citó el obispo a su despacho. Golpeé la puerta y el que me abrió fue el padre Mauricio. Me senté en una silla pequeña, el padre Mauricio daba vueltas inquieto y el obispo comenzó. Desconozco por qué se ha tomado atribuciones que no corresponden, sobrepasando al querido hermano Mauricio, que por antigüedad debe ser respetado por sobre todas las cosas. Te podrás imaginar algo cómo me sentía. Además, el obispo me trataba de vos, lo que le daba más peso al asunto, y siguió. Seguramente interpretaste mal algo que dije, pero no se debe repetir y creo que el padre Mauricio merece que le pidas perdón y que te retires a reflexionar sobre tus actos. Pedirle perdón a ese tipo era como besar una lagartija, pero lo hice y me retiré. No lo creerás. Pero caí enfermo, estuve una semana con fiebre. Cuando me restablecí seguí con mis tareas como siempre, con la mirada burlona del padre Mauricio sobre mí, todo el tiempo.
Pero una tarde de noviembre, 2 años más tarde, me llamó el obispo, fui a su despacho y me hizo sentar en uno de los sillones de cuero, tomó una hoja que tenía un listado de parroquias, me la entregó y me dijo: elija una y será suya. Creo que lo mejor es una que no esté muy desarrollada, así guiará su vida con más comodidad. Yo le sugiero esta del oeste, un padre con mucha experiencia y de mi mayor estima lo guiará a los primeros tiempos, escúchelo y aprenderá mucho. Si usted lo cree, así será. Acepto la del oeste, no tengo mucho que pensar, le respondí y me retiré. Los grandes corredores estaban invadidos por el perfume de jazmín de los jardines y, ¿sabes? Cuando llega noviembre y huelo jazmín, aunque llueva o las cosas no estén bien, vuelvo a sentir la felicidad de aquel día. La noticia se esparció y no te podés imaginar la furia del padre Mauricio, creo que nunca se recuperó. Fue ese momento cuando comprendí la forma misteriosa de cómo ocurren las cosas, comencé a creer en Dios como un algo real. Recién allí, luego de años de estar en el negocio, Argos. Argos. La gracia del juego es hacer las cosas como si Dios existiera y ya, sino como se sostendrían aquellos que no soportan las cosas como son. La gente no es valiente, los valientes son la excepción. Tampoco se les puede pedir racionalidad a todos y eso lo comprenden los grandes hombres, por ello invocan a la divinidad como sea que la conciban, porque esa imagen los termina acompañando y completa lo que la masa necesita para vivir. El padre comenzó a toser exasperadamente. ¿Quiere que llame a alguien? El padre gesticuló negativamente y poco a poco se calmó. Lo que quiero, Argos, es que dejes de lado esa oscura vanidad intelectual y abras tu corazón. Pasó un instante eterno, hasta que Argos rompió el silencio. ¿Por qué será que este tipo de charlas se me dan cuando ya es tarde? Me hubiera gustado hablar con usted así, antes. Las cosas se dan cuando se dan y no lo podemos evitar, las cartas se bajan cuando se termina el juego, antes no sería juego. Me estoy muriendo y esa es la hora de mostrar las mías. Comprenderás que, de hacerlo antes yo mismo hubiera sido diferente. Más blando, más sensible y nada sería como debía ser. Primero quería entregarte una hoja escrita que encontré en una banca, sos quien la puede valorar. Luego tengo un encargo que cumplir. Una tarde de mayo, hace unos años, llegó a confesarse una mujer, dijo estar atormentada porque hace años dejó un bebé abandonado frente al almacén de tu padre. No pude menos que pensar en ti, pero se rehusó a decir nada sobre ella excepto que cargaba con la cruz de su cobardía y que deseaba compartir su verdad y que ignorando el destino de la criatura solo deseaba que le llegara su mensaje implorando perdón. El hombre que fuera tu padre es el doctor Pascal, él no lo sabe y como buen putañero, con perdón por tu madre, no debe saber cuántos otros hijos tiene desperdigados por todos lados. Creo que esta es la ocasión para hacerlo. El padre hizo un silencio pesado, cargando con las consecuencias que traería la información que acababa de compartir. Argos sintió una emoción íntima y nueva, extraña, liberadora, aunque el exterior impasible de su semblante no demostrara nada. Carajo. ¿No podés decirme qué te ocurre? Explotó el padre, cargado por su propia ansiedad. Tengo que digerirlo, padre, de todos modos, seré discreto, no lo dude. Gracias por aliviarme. Esta es la página de la que te hablé, me ha servido leerla en algunas ocasiones, ya no me hace falta. El padre sacó de entre las páginas del libro que tenía en su mesa de luz un sobre y se lo entregó. Argos, abrilo cuando estés en tu casa. Ahora si me disculpas, tengo que descansar. Salió a la calle, lloviznaba muy fino. Si algo comprendió era que el tiempo pasaba, el cura moriría, lo mismo ocurriría con todo lo que lo rodeaba. El doctor Pascal, que lo parió. No estaba tan mal, reflexionó en voz alta mientras caminaba por la angosta vereda entre paredes bajas y charcos. La muerte llegó a la parroquia unos días después, y se procedió con las exequias del sacerdote, lo enterraron frente a la iglesia, en la explanada. Recordó el sobre que aún guardaba en el abrigo que llevó el día de la visita, lo abrió, se trataba de un papel de pergamino, escrito a pluma que los dobleces habían cortado en 4 partes pero cuyo texto era perfectamente visible. Elohim Elohim, lama sabachthani, una estrella de brillo inmenso, tal como un segundo sol, cobró vida sobre el monte de la calavera, mirando a ambos lados, dijo:
He que a mi padre de esa luz, 6 luces menores descendieron y, rozando los extremos de las cruces, las elevaron hacia la luz principal. Tronó la tierra y cesó la marcha de todas las luchas, de todas las infamias, de todos los inicuos. Los grandes de la tierra, los que mataban e infamaban, los que violaban, los que maltrataban, los que robaban y todos quienes no actuaron con justeza se vieron presa de una debilidad que tomaba su pecho y los hacía decaer hasta quedar inútiles para toda obra, ni buena ni mala. Los justos alimentaban a estos sin odio ni resentimiento, pero estos, conscientes de todas sus infamias, solo miraban con vergüenza por el mal ejercido. Los que otrora fueran amos o esclavos, como liberados de una carga, iniciaron los trabajos mano a mano. Desde esos primeros últimos días, los que murieron no fue por gangrena, entre gritos de dolor y sangre, en cambio, respiraban una última vez como un descanso y todos volvían a sus trabajos sin sufrir. Se moriría cuando la labor estaba terminada. Las hembras parieron en paz desde entonces y desde entonces se puede ver en constante caminar al hombre, acompañado de 2 que fueran ladrones. Solos, ellos, recorrían los caminos y los montes solo vestidos con una túnica de lino blanca y la tierra del camino en sus pies. No llevaban bolso ni alimentos, nada. Los frutos y la bondad del hombre los proveían y en ellos se reconocía la infamia de la especie y también la redención que la habitan. Así se inició la época del principio del nuevo tiempo, del amor fraterno, de la justicia. Así fue. La muerte del padre de Argos no alteró nada, súbita, expeditiva, radical, la describió en su interior. El velatorio y posterior entierro tuvieron la austeridad que correspondía a su vida. Para ese entonces no le era necesario fingir estudios de electricidad ni ocupación alguna. Su madre tomó las riendas del negocio, reemplazando al padre por un dependiente celosamente custodiado. Él se encargaba de ayudar a algunos chicos con la tarea en modo de ayuda escolar. Muchas muertes se sucedieron ese año, la más sentida fue la del doctor Pascal, de hecho, fue el velatorio y el entierro. Nunca le habló de su paternidad, pero solía sentarse a conversar de grandes temas mientras tomaban algo. La inevitable cirrosis a la que lo llevó el alcoholismo lo acabó. Revelar al doctor su paternidad era romper aquel círculo en el que las cosas permanecían sin mayor mal, sin mayor bien. Una tarde de mayo, su madre se sintió mal, se recostó luego de cerrar el negocio. Argos le llevó un almuerzo frugal y cerró los ojos. Cuando la fue a ver 2 horas después, comprobó que estaba muerta. Argos se sentó junto a su cama y la miraba fijamente. Poco y nada habían hablado a lo largo de la vida, pero se la debía y eso era suficiente. Mamá, hemos terminado nuestros caminos juntos, tuviste la prudencia de irte con cautela y silencio, como ha sido nuestra vida. No tenía conocimiento de que su madre haya ido alguna vez al médico, por lo cual, sencillamente llamó a la funeraria. Los hermanos Maroto eran conocidos de sus padres y don Maroto en persona acudió. Argos, ¿cómo fue? Tan sana que estaba. ¿La vio un médico? No, don Maroto, nunca la vio un médico. Espero que usted me diga cómo proceder. Deja, muchacho, yo lo arreglo. ¿Dónde está el teléfono? Argos lo llevó hasta el comedor, le acercó una silla y prefirió no escuchar la conversación. Se fue a sentar junto a la cama de su madre para pensar los últimos instantes antes de que se iniciaran los trámites y ceremonias del asunto. Un rato después retornó Maroto. Todo arreglado, muchacho, necesito los datos de la finada, me preparan el certificado de defunción y podemos iniciar el servicio. ¿Qué tenés pensado? Maroto, decida usted que sabe más. Sí, sí. Respondió rápidamente, comprendo, me voy a preparar los detalles al salón de la compañía y en un rato te envían un vehículo para retirarla, pobrecita. Dijo y se retiró. Argos garabateó un cartel de cerrado por duelo y acudió a las arcas de la familia, aquellos lugares donde escondían sus bienes y papeles, fue llenando una valija hasta el tope. Sentado en el living con una copa de coñac frente a él, meditaba sobre los pasos a seguir. Una vez más, los hechos serían los que le condicionaban el camino. Don Maroto le cobró lindo todo el servicio, pero no puede negarse que fue un velorio de los mejores en aquel arrabal. Café, masas y mucha gente. De la familia solo quedaba él, por lo que, toda la noche permaneció de pie junto al féretro.
El barrio entero pasó por allí, muchos le dejaban sus tarjetas. El entierro, en Flores, fue más que nutrido también. Parado durante todo el tiempo, junto al cajón, como un guardia aprovechó para reflexionar sobre su presente y su horizonte. Ya no era hijo, no era padre y todo aquel desfile no representaba más que el tedio del arrabal. Infinidad de rutinas y la mirada curiosa y expectante que depositaban hacia él. Pasaban, se santiguaban ante el féretro, lloraban, se juntaban en los rincones de la sala a murmurar, se iban. Hubo instantes donde había un amontonamiento indefinido de gente y otros en los que estaba prácticamente solo. El chofer del velatorio le dijo: "Lo felicito, es todo un éxito", se ve que era muy querida la señora. La incontinencia verbal del funebrero no lo afectó, tenía razón, todos estaban allí. En su semblante se comprobaba que un ícono del fangal había muerto y la desazón de un futuro incierto se derramaba sobre aquellas almas. Sabían que era el principio del fin de los tiempos, seguiría el tendero, luego cerrarían el frigorífico, asfaltarían y nuevas caras, ignorantes de quién era quién, invadirían los territorios que fueran propios. Todo se derrumbaría. La bosta de las calles y el hedor del frigorífico eran su identidad, lo que los hacía fuertes, como las infamias y traiciones de los cadillos. En un recóndito lugar de su imaginación tenían la certeza de que, junto con la muerte, el paso del tiempo traería lo ansiado, pero sin posibilidad de quejarse todo sería estéril, obtener lo que querían sería su fin. Por suerte para ellos todo eso estaba lejos aún. Pero él se iría. Argos reinició, o inició, su vida en Barrio Norte, las rentas que administraba Bonifato y le daban una holgura que le permitió diseñar su vida. Eligió el perfil típico de la intelectualidad de otras décadas, el de aquellos jóvenes que, fatigados de fiestas y hastiados de la monotonía de la opulencia, decidían ponerse a escribir libros que devendrían íconos para las generaciones futuras. Sin embargo, no dejó de dar a su pensamiento un tinte ideológico de tenue izquierda para matizar. El glamour lo compró con buena ropa y un misterio que supo cultivar, casi sin saber, en el arrabal. Estaba entre ellos, los espiaba, se regodeaba con su ambiente preferido. Era curioso, pero verificó que las clases pudientes también odiaban conseguir lo que deseaban, pero como deseaban cosas diferentes según pasaban los tiempos y las compraban conforme aparecían, estaban frecuentemente más frustrados y más exultantes, alternativamente. Que no trabaje no era algo que preocupara, por el contrario, a sabiendas de que el trabajo era una condena bíblica, esgrimía la lógica de que quien pudiera vivir sin trabajar era un bendecido, dado que el trabajo fue una condena a la desobediencia, por ende vivir de dádivas o rentas era lo mismo y solo significaba una unión con el Creador que lo elevaba por encima de quienes debían generar sus ingresos. Este pensamiento expresado en un extraño tono de burla, ironía y seriedad absoluta hacía que el otro callara, sobre todo porque todos ellos sabían decorar las bancas de alguna iglesia cada tanto. Habían marcado la hoja del Evangelio con final feliz, lo miraba y pensaba en la ironía de los tiempos. El final nefasto y vergonzoso de un gobierno militar lo encontró viendo cómo comenzaban a refregarse las manos los integrantes de la clase política, que desempolvaban sus viejos trajes democráticos. Se abrían foros de debate en todos lados, se discutía, se repartían cargos. Argos pronto quedó ubicado en una corriente renovadora. Su silencio y su misterio obraban maravillas en aquel ámbito donde no pesaban las mejores ideas, los mejores proyectos para el ciudadano, sino todo aquello que trajera la atención de la gente, no importaba cómo, y dejara un beneficio para el partido. Participar era hacer número y él lo hacía sin molestar, tan solo asintiendo. Después de todo eran sus conocidos de siempre, devenidos en dirigentes, los que pelearon y trampearon en las internas con sudoroso empeño para lograr sus objetivos, los mismos que también iban posicionando su persona conforme veían que siempre estaba y que no objetaba nada. Su holgura de tiempo ocioso rendía sus frutos. La mesa chica lo ubicó como candidato a diputado. El Congreso lo vio decorar su banca en las dos acepciones de la palabra, asistía o no según convenía para dar quórum o no, votaba del mismo modo y en las comisiones que le fueran asignadas era escueto al declarar conforme las órdenes que bajaban de arriba. Le llegaban sobres que guardaba sin preguntar, como recompensa por su accionar o su pasividad.
Los llamaban doctor a pesar de no haber ni empezado la secundaria, cosa que no se gastó en aclarar. Después de todo, ya era diputado. Los años que siguieron lo vieron desempeñarse en distintos cargos. Muchas veces se le representaba la imagen del doctor Aguirre arengando frente a su casa y pensaba en una frase que era común en los pasillos del Congreso que decía que la sustentabilidad del individuo dentro de la arena política dependía del centro de gravedad político y daban como ejemplo a un viejo caudillo que luego de más de medio siglo de política y haber traicionado los principios básicos de su partido, seguía siendo un referente y permanecía en pie, indemne. De allí que la frase que definía a un político con permanencia era: ese sí que tiene un bajo centro de gravedad. En cambio otros, no llegaban a nada. Aguirre tenía un mal centro de gravedad, muy alto y se tumbaba con facilidad, se dijo a sí mismo. Aprendió rápidamente que se podía hacer cualquier cosa, pero jamás mencionar la palabra traición y ante cualquier consulta sobre temas escabrosos, fuera de la mesa chica, declarar que confiaban en la justicia y que lo único que le temían era Dios, respetando estas reglas elementales se conjuraba todo mal. Sin embargo, nada es gratis, el tiempo y la falta de ética habían hecho estragos en Argos. Sentía repugnancia por toda la infamia que se deslizaba alrededor de su vida y de la que él era una parte exquisita. Estaba solo, grande y dueño de una fortuna. Una tarde miraba el pergamino con el final feliz de la Biblia y ya no le producía el bienestar que antes sintiera al leerlo, porque sabía que era mentira. La ilusión, la vana ilusión es la única forma de subsistir. Endulcemos nuestros discursos. Justifiquemos nuestro fracaso. Y alejaremos la realidad del egoísmo y la mediocridad que amenaza con evidenciarse. Heme aquí preocupado por el mundo, por el equilibrio del universo, por el todo. Yo, que no he hecho nada, pienso el mundo, el todo. Yo, que podría haber pasado mi vida en una cama, deprimido, saqué lustre con el culo a los sillones del Congreso Nacional y fui yo, sí señor. Y lo hice en representación de miles de ciudadanos. Tengo la revelación en mí, la verdad que mostraré y romperá viejas estructuras. Yo soy Dios. Hizo una pausa para mirar por la ventana a unos manifestantes que avanzaban por la avenida. Pucha que soy bueno en eso, debería crear una religión, concluyó al fin del soliloquio. Inspirado por aquella arenga hacia sí mismo se dejó crecer el pelo. Sus canas y la cuidada barba crecida le otorgaban una apariencia de misterio, que acompañaba con finos trajes o túnicas según la ocasión. De este modo comenzó a dar una nueva forma a su persona. Convertirse en un conspicuo integrante de la pilinguería Paqueta resultó muy fácil, bastaba con decirlo obvio de manera diferente y sus interlocutores quedaban sorprendidos. No olvidaba mencionar algunos ítems que preocupan mucho a los recién llegados a la casta Paqueta con inquietudes intelectuales como la liberación de toda culpa por su bienestar y los escuchaba. Alguna vez había aprendido algunos trucos de magia, ilusionismo, prestidigitación y los empleó en la materialización de objetos, relojes y anillos que brotaban de entre sus dedos y eran entregados a sus interlocutores. El concepto de materialización fue un aporte inesperado para describir su truco, pero que le placía sobremanera. Inicialmente convidaba con verdades de perogrullo, luego divinieron en frases más elaboradas. Ellas soñaban y se acostaban con él y los caballeros se jactaban de su amistad. Cuanto más reconocimiento obtenía, más alambicadas fueron sus frases, gozaba hasta el hartazgo viendo las miradas perplejas de sus interlocutores. Las reuniones pasaron a ser llamadas sesiones en las que aparecía en medio del humo de máquinas colocadas para ello. Un día la cocaína llegó a su vida y comprendió que era el cuarto de vuelta que le faltaba a sí mismo y al universo. La mezcló con azúcar impalpable y su materialización del sol radiante se transformó en el instante esperado por todos en sus sesiones. Sesiones que se realizaban en lugares sofisticados a los que había que pagar fortuna. Él no tocaba el dinero sino una de sus secretarías, así llamaba su séquito femenino. Invertía un jarrón, sosteniéndolo con una mano, introducía la otra y revolvía mientras el sol radiante caía y lo arrojaba sobre los participantes. Pronto aquello se convirtió en una secuencia de orgías, alcohol y extravagancia. Para los mejores, todo. Decía luego de una presentación donde enunciaba reflexiones y frases inconexas que hacían las delicias de aquellos. Todo duró lo que tenía que durar. Una mañana de abril, amaneció ahogado en una pileta.
Casi como un final esperado, alguien que había recopilado sus dichos, los registró y los publicó. Otros hicieron una fundación con su nombre y obtenían subsidios al por mayor. Se convirtió en un referente de la cultura. Le aparecieron amigos e hijos por doquier. Una catarata de juicios se produjo para quedarse con una astilla de aquel palo. El tiempo pasa y ya es un mito, como una fuente de energía, de fantasía para subsistir. Podemos pasar una vida queriendo